El sol matutino apenas asomaba sobre el horizonte de Sonora cuando Jesús Mendoza los divisó. 300 guerreros yaquis, silenciosos como la misma muerte, formaban un círculo perfecto alrededor de su jacal de adobe. La pintura de guerra brillaba en rostros cobrizos. Plumas de águila capturaban la luz dorada. Ni un solo caballo se movía, ni un solo guerrero hablaba. Jesús se quedó paralizado en su porche, la taza de café temblándole en sus manos curtidas. El vapor ascendía como su plegaria final. En 30 años de criar ganado en esta tierra olvidada de Dios, nunca había visto algo así. Ayer era solo un hombre solitario tratando de sobrevivir otro invierno duro. Hoy se enfrentaba a lo que parecía ser su último amanecer. Pero cómo un simple acto de bondad condujo a este momento de absoluto terror. 24 horas antes, Jesús Mendoza era solo otro alma olvidada arañando una vida en las afueras de la civilización. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Su rancho se alzaba como una isla solitaria en un océano de pastizal, 64 kilómetros del pueblo más cercano, Álamos. El viento nunca dejaba de aullar a través de estas llanuras, llevando consigo la soledad que se había convertido en su compañera constante. Jesús había construido esta vida con sus propias manos después de la revolución. Ni esposa, ni hijos, ni vecinos lo suficientemente cerca como para importar. Solo él, su ganado y el interminable cielo sonorense. La gente del pueblo lo llamaba raro, un hombre que eligió el aislamiento sobre la comunidad, el silencio sobre la conversación. Su rutina diaria nunca variaba. Arriba antes del amanecer, alimentar al ganado, reparar cercas, cortar leña. A medida que el sol se ponía cada tarde, se sentaba en su porche con una taza de café, observando la hierba de la pradera bailar en el viento. A veces vislumbraba humo elevándose desde la comunidad yaqui al norte, pero los dos mundos nunca se tocaban. El asentamiento más cercano estaba a 3 días de camino a través de un territorio peligroso. Los viajes para conseguir provisiones ocurrían 2 veces al año cuando el clima lo permitía. La mayor parte del tiempo, Jesús vivía de lo que su tierra proporcionaba: carne de su ganado, verduras de su pequeño huerto, pan de grano que cambiaba en el pueblo. Pero este invierno había sido diferente, brutal, el tipo de frío que mataba al ganado y quebrantaba el espíritu de los hombres. Su rebaño era más pequeño ahora, sus provisiones de alimentos se estaban agotando. Aún así, resistió, como siempre lo había hecho, solo. El golpe en su puerta llegó justo cuando el sol tocó las colinas occidentales. Jesús rara vez tenía visitantes, nunca, de hecho. Su mano instintivamente se movió hacia el rifle encima de la chimenea mientras se acercaba a la puerta de madera desgastada. Cuando la abrió, se le cortó la respiración. Una pequeña niña indígena. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. De no más de 10 años, estaba temblando en su puerta. Su vestido tradicional estaba roto y manchado de barro. Sus guaraches estaban gastados, revelando pies descalzos azules de frío. Pero fueron sus ojos lo que más le impactó. Oscuros, inteligentes, llenos de un hambre desesperada que iba más allá de la mera necesidad física. Ella no hablaba español, él no hablaba yaqui, pero el hambre no necesita traducción. La niña señaló su boca, luego su estómago vacío. Su pequeña mano temblaba mientras simulaba comer.
Jesús podía ver sus costillas a través de la delgada tela de su vestido. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿Qué tan lejos había viajado? Jesús Mendoza había vivido solo durante 15 años. Se había entrenado para no importarle, para no involucrarse. La supervivencia en esta dura tierra significaba cuidarse primero, siempre. Pero al mirar a los ojos de esta niña, algo dentro de él se quebró. «Ay, Dios mío», susurró, retrocediendo para dejarla entrar. La niña vaciló en el umbral. Su gente y la suya tenían un entendimiento. Ellos se quedaban en sus tierras, él se quedaba en las suyas. Cruzar esa línea podría significar problemas para ambos lados, pero la desesperación finalmente ganó. Entró en su cabaña, trayendo consigo el aroma de humo de leña y flores silvestres de la pradera. Jesús se movió rápidamente a su pequeña cocina. Sus provisiones de alimentos se estaban agotando, pero tenía pan fresco, horneado esa misma mañana con su menguante suministro de harina. Cortó rebanadas gruesas y las untó con mantequilla y miel. Los ojos de la niña se abrieron al colocar el plato frente a ella. Comió como alguien que no había visto comida en días, quizás semanas. Entre bocados, lo miraba con una gratitud que no necesitaba palabras. Cuando terminó, Jesús envolvió la mitad del pan restante en tela y se lo entregó. «Para después», dijo suavemente, aunque ella no podía entender las palabras. La niña apretó el pan contra su pecho como si estuviera hecho de oro. Habló rápidamente en yaqui, su voz espesa de emoción. Jesús no entendía las palabras, pero entendía el tono. Gratitud, pura, abrumadora gratitud. Tan rápido como había aparecido, se fue, desapareciendo en la oscuridad creciente como un espíritu de la pradera. Jesús se quedó en su puerta mucho después de que ella se desvaneciera, preguntándose si había hecho lo correcto. En este país duro, la bondad podría verse como debilidad, y la debilidad podría hacer que mataran a un hombre. Esa noche, Jesús no pudo dormir. Algo se sentía diferente en la pradera. Los sonidos nocturnos habituales parecían apagados, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. Se levantó antes del amanecer y realizó sus tareas matutinas, pero la inquietud lo siguió como una sombra. Su ganado estaba inquieto, agrupado en la esquina más alejada de su pastizal. Sus caballos relinchaban nerviosamente en sus establos. Incluso su viejo perro, Rex, gimió y caminó en lugar de seguir su rutina habitual perezosa. Mientras Jesús reparaba una sección de cerca cerca de su límite norte, notó algo que hizo que su sangre se helara. Huellas, docenas de ellas, rodeando su propiedad como lobos alrededor de una presa. Ponis sin errar, el tipo que montaban sus vecinos yaquis. Lo habían estado observando, toda la noche quizás, observando y esperando. Jesús trató de convencerse de que no era nada, tal vez exploradores de paso, tal vez cazadores siguiendo senderos de caza, pero en lo profundo de su estómago lo sabía mejor. La niña a la que había ayudado era más que solo otra niña hambrienta, ¿no? A lo largo del día, las señales aumentaron. Señales de humo se elevaban desde las colinas al norte, demasiadas, demasiado organizadas para ser casualidad. Su ganado se negaba a pastar cerca de la cerca, y 2 veces vislumbró movimiento en la cima de la colina. Jinetes. Al anochecer, el peso de su situación comenzó a sentarse sobre los hombros de Jesús como una carga física. Había violado la tregua tácita entre su mundo y el de ellos. Había cruzado una línea que había mantenido la paz durante años. Pero ¿qué opción tenía? ¿Dejar que una niña muriera de hambre en su puerta? Al caer la oscuridad, Jesús revisó su rifle y se aseguró de que su munición estuviera al alcance de la mano. Lo que fuera que viniera, lo enfrentaría como había enfrentado todo lo demás en su vida, solo. La ironía no se le escapaba. Al tratar de salvar una pequeña vida, podría haber condenado la suya propia.
Jesús se despertó no con el canto habitual de su gallo, sino con un silencio absoluto. El tipo de silencio que viene antes de las tormentas, antes de las batallas, antes de que el mundo cambie para siempre. Se puso las botas y salió a su porche con la taza de café en la mano por pura costumbre. Fue entonces cuando los vio. 300 guerreros yaquis estaban montados en sus ponis en un círculo perfecto alrededor de su jacal y su granero. Se habían movido a su posición como fantasmas, sin un sonido, sin perturbar siquiera una brizna de hierba. Pintura de guerra surcaba sus rostros en patrones que Jesús no podía leer. Plumas de águila y garras de oso adornaban su cabello. Lanzas y arcos estaban listos, aunque ninguno apuntaba directamente a él. Todavía, la vista debería haberlo aterrorizado, y parte de él lo hizo. Pero otra parte, una parte más profunda, sintió algo más por completo: asombro. Esto no era solo una partida de guerra, esta era toda la fuerza de combate de las comunidades yaquis del norte, unificada de una manera que Jesús nunca había visto antes. En el centro del círculo, directamente frente a su cabaña, se sentaba un hombre que solo podía ser su jefe de guerra. Era mayor que la mayoría de los guerreros. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Su rostro marcado con cicatrices de batallas que Jesús solo podía imaginar. Pero sus ojos, inteligentes, calculadores, ardiendo con justa ira, nunca abandonaron el rostro de Jesús. El jefe levantó su mano y el silencio de alguna manera se hizo aún más profundo. Cuando habló, su voz resonó a través de la pradera con la autoridad de un trueno. «Tomaste algo que nos pertenece», gritó en un español fuertemente acentuado, «algo precioso más allá de toda medida». La garganta de Jesús se secó. La taza de café se le resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos en el porche de madera. Así que la niña no había sido una niña cualquiera. Era alguien importante, alguien cuya desaparición había traído la furia de toda la tribu sobre su cabeza. «No tomé nada», respondió Jesús, sorprendido de lo firme que sonaba su voz. «Una niña vino a mi puerta, hambrienta y con frío. Le di comida y se fue». Un murmullo recorrió a los guerreros reunidos. Algunos se movieron en sus ponis. «Ha estado desaparecida durante 4 días. 4 días hemos buscado. 4 días hemos temido lo peor. Y entonces encontramos que su rastro lleva aquí, a tu puerta, a tus manos». La acusación flotaba en el aire como el humo de una pira funeraria. Jesús sintió el peso de 300 miradas, 300 juicios. En sus ojos no vio misericordia, solo el frío cálculo de los guerreros decidiendo la mejor manera de extraer justicia. «Se fue», repitió Jesús. «Después de que la alimenté, se fue. Juro por la tumba de mi madre que nunca lastimé a esa niña». «Palabras», escupió el jefe, «palabras del hombre blanco, como todas las promesas que tu gente ha hecho y roto. ¿Por qué deberíamos creer al lobo que afirma que no devoró al cordero?» El enfrentamiento se estiró como la cuerda de un arco tensada hasta su punto de ruptura. «¿Cuál era el nombre de la niña?», preguntó Jesús de repente. La pregunta pareció sorprender al jefe de guerra. Varios guerreros intercambiaron miradas. «Su nombre», insistió Jesús, «si van a matarme por algo que no hice, al menos díganme a quién supuestamente agravié». La mandíbula del jefe se tensó. Durante un largo momento no dijo nada.
Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso que hizo que el pecho de Jesús doliera. Correcaminos, hija de nuestra curandera, nieta del mismísimo jefe siervo parado. Las palabras golpearon a Jesús como un golpe físico. Había alimentado a la nieta del jefe más respetado en los territorios del norte, una niña cuya desaparición se vería como un acto de guerra. Estaba hambrienta, dijo Jesús en voz baja. Piel y huesos, ¿cómo es que la nieta de un jefe llega a morir de hambre? Fuego brilló en los ojos del jefe de guerra. Huyó hace 3 noches, después de que su abuela pasara al mundo de los espíritus. La niña se culpó a sí misma, dijo que los espíritus estaban enojados con ella. Huyó al desierto con nada más que la ropa que llevaba puesta. La comprensión amaneció como un amanecer frío. La niña no se había perdido ni había sido secuestrada. Había sido una fugitiva, consumida por el dolor y la culpa. Una niña castigándose a sí misma por algo que no era su culpa. Estaba de luto, dijo Jesús. Podía verlo en sus ojos. Ese tipo de dolor va más profundo que el hambre. ¿Pretendes conocer nuestras costumbres ahora, hombre blanco? La voz del jefe goteaba desprecio. ¿Crees que entiendes el corazón de una niña yaqui? Entiendo la pérdida, respondió Jesús, su propio dolor sangrando en sus palabras. Entiendo lo que significa culparse a sí mismo por cosas que están fuera de tu control, huir de casa porque quedarse duele demasiado. La admisión flotaba en el aire como la niebla de la mañana. Jesús nunca había pronunciado esas palabras en voz alta, nunca había reconocido la verdadera razón por la que había elegido esta vida aislada. Pero frente a la muerte, la verdad parecía ser la única moneda que valía la pena intercambiar. Comió como si no hubiera visto comida en días, continuó Jesús. Le di pan y miel, envolví el resto para que se lo llevara. Me habló en su idioma, no pude entender las palabras, pero entendí la gratitud. Luego se fue, desapareció en la oscuridad como humo. ¿Y debemos creer esto? Otra voz gritó desde el círculo. Un guerrero más joven, con el rostro pintado para la guerra. ¿Debemos tomar la palabra de un hombre que vive como un animal, separado de toda compañía humana? Crean lo que quieran, dijo Jesús, enfrentando la mirada del joven guerrero. Pero si hubiera dañado a esa niña, ¿me habría quedado aquí? ¿Habría esperado a que vinieran? Podría haber estado a 160 kilómetros de distancia ahora. La lógica de esto pareció darles a algunos guerreros una pausa. Murmullos se propagaron por el círculo como el viento a través de la hierba. El jefe de guerra levantó su mano para pedir silencio. Tal vez dices la verdad sobre no haberla lastimado, pero ella vino a ti y no ha regresado. ¿Dónde está Correcaminos ahora? Era la pregunta que Jesús había estado temiendo, porque la verdad era que no lo sabía. La niña había desaparecido en la noche, y a pesar de todas sus buenas intenciones, podría haber sido la última persona en verla con vida. No lo sé, admitió. Se fue después de que la alimenté. No la he visto desde entonces. La admisión envió una ola visible de ira a través de los guerreros. Arcos crujieron cuando las cuerdas se tensaron. Las puntas de las lanzas brillaron a la creciente luz del sol. Entonces, no nos has dado nada, dijo fríamente el jefe. Ni respuesta, ni esperanza, solo más preguntas y palabras vacías. Jesús sintió que la soga del destino se apretaba alrededor de su cuello. Al tratar de ayudar, solo había empeorado las cosas. La niña seguía desaparecida, y ahora él era el principal sospechoso de su desaparición. Pero entonces, cortando la tensión como un cuchillo a través del cuero, llegó un sonido que cambió todo. Una pequeña voz gritando en yaqui. Cada cabeza se volvió hacia el sonido. Allí, caminando a través de la pradera, con la zancada intrépida de la infancia, venía la misma Correcaminos.
Llevaba un vestido limpio, no la prenda rota y embarrada de la noche anterior. Su cabello estaba trenzado con pequeñas flores. En sus brazos llevaba algo que hizo que el corazón de Jesús diera un vuelco. Una nueva barra de pan, aún caliente de su propio horno. La niña había regresado. De alguna manera, mientras él dormía, el círculo de guerreros se separó como agua mientras caminaba directamente hacia la cabaña de Jesús. Se detuvo en la base de los escalones de su porche y lo miró con esos mismos ojos oscuros e inteligentes. Cuando habló, su voz resonó clara a través de la pradera silenciosa. El jefe de guerra tradujo, su propia voz espesa de emoción. Ella dice que eres el hombre blanco amable que la alimentó cuando los espíritus le habían robado el apetito por vivir. Correcaminos habló de nuevo, más largo esta vez, gesticulando hacia Jesús y luego hacia el pan en sus brazos. Ella dice que fue al lugar sagrado donde está enterrada su abuela. Pasó la noche hablando con los espíritus, pidiendo perdón. Los espíritus le dijeron que la bondad nunca es un pecado, que aceptar ayuda cuando la necesitas te hace más fuerte, no más débil. Correcaminos ha hablado, dijo, y los espíritus están de acuerdo. No te hemos hecho ningún favor dudando de ti. Te debemos una disculpa, Jesús Mendoza. Luego el jefe se volvió hacia su gente y gritó una orden en yaqui. Inmediatamente, los guerreros comenzaron a dar la vuelta a sus ponis y cabalgaron hacia las colinas. En cuestión de minutos, la pradera volvió a estar silenciosa, vacía. Jesús, Correcaminos y Rex fueron los únicos que quedaron. Jesús se arrodilló y le ofreció a Correcaminos un gran abrazo. «Gracias», dijo, «gracias». Correcaminos le devolvió el abrazo a Jesús con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Cuando se separó, ella le ofreció una gran sonrisa. «De nada, Jesús Mendoza», dijo, «de nada». Jesús se levantó del suelo y miró hacia las colinas donde los guerreros yaquis se habían ido. Él sabía que nunca olvidaría este día. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. El día en que aprendió que la bondad, incluso en el lugar más improbable, puede ser la fuerza más poderosa de todas. Se volvió hacia su casa con Correcaminos a su lado. Ya no estaba solo. Había encontrado una nueva familia en el lugar más inesperado. Y mientras caminaban, Jesús notó algo más. El sol brillaba ahora con mayor intensidad que nunca, y el aire estaba lleno del dulce aroma de las flores silvestres, un recordatorio de que incluso después de los inviernos más duros, la primavera siempre llega. No hay necesidad de luchar contra la corriente, la vida siempre encuentra una forma de seguir adelante. No es debilidad, sentenció. La niña, subiendo los escalones del porche, extendió el pan recién horneado hacia Tomás. Sus ojos brillaban con lágrimas al hablar de nuevo. Dice que volvió para devolver tu bondad. Tomó pan de tu cocina esta mañana, pero trae pan hecho con sus propias manos. Aprendió de su abuela antes de su partida. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato.
Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Tomás se arrodilló a la altura de la niña y aceptó la ofrenda. El pan aún estaba tibio, fragante con hierbas que no pudo identificar. Era más que alimento, era un puente entre dos mundos, un símbolo de entendimiento que trascendía el lenguaje y las barreras culturales. Pequeña Correcaminos habló una vez más, su manita descansando en el brazo de Tomás. La traducción del jefe guerrero llegó lentamente, como si luchara con las palabras. Dice que le diste más que comida esa noche, le diste esperanza. Le mostraste que, incluso en la oscuridad, hay quienes compartirán su luz. Un silencio profundo se instaló sobre la reunión. Tomás podía sentir la ira drenándose de los guerreros reunidos como agua de una presa rota. La niña a la que habían venido a vengar no solo estaba viva, sino transformada. Ya no era la fugitiva afligida que había aparecido en su puerta, sino una joven que había encontrado paz con su pérdida. El jefe guerrero desmontó y caminó lentamente hacia la cabaña. «Venimos aquí preparados para la guerra», dijo en voz baja. «Venimos buscando justicia por un agravio que creíamos que se había cometido. En cambio, encontramos algo más raro que el oro o la gloria». Hizo una pausa, su rostro curtido suavizándose. Encontramos a un hombre que mostró misericordia a la hija de un extraño, sin esperar nada a cambio. En nuestra tradición, tales acciones tienen un gran peso. Crean lazos más fuertes que la sangre, obligaciones más profundas que la lealtad tribal. El jefe se volvió para dirigirse a sus guerreros, hablando en náhuatl. Tomás no entendía las palabras, pero podía sentir el cambio en la atmósfera. La tensión que había atrapado la mañana como un tornillo de banco se estaba liberando, reemplazada por algo completamente diferente. Cuando el jefe se volvió hacia Tomás, había respeto en sus ojos, donde antes solo había habido sospecha. Pequeña Correcaminos te ha reclamado como su tío por elección, no por sangre. A nuestra manera, esto te hace familia, te hace protegido, te hace, buscó la palabra en español, bienvenido. Lo que siguió fue diferente a todo lo que Tomás Mecna había experimentado en sus 30 años en la frontera. 300 guerreros que habían venido buscando venganza, en cambio, desmontaron y comenzaron a preparar lo que solo podría llamarse una celebración. Pequeña Correcaminos tomó a Tomás de la mano y lo guió alrededor de la reunión, presentándole a guerreros, ancianos y curanderos en una mezcla de náhuatl, español y gestos elaborados. Cada presentación fue tratada con solemne respeto. Este era el hombre que había mostrado bondad a su niña perdida, y en su cultura, tales acciones merecían reconocimiento. El jefe guerrero, quien se presentó como Águila Valiente, explicó el profundo significado de lo que había ocurrido. En nuestra tradición, cuando alguien salva a un niño de la tribu, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras, cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Se convierte en parte de nuestra familia extendida. Pero más que eso, tus acciones ayudaron a sanar un espíritu herido. Eso te convierte en un sanador, lo sepas o no. A medida que el sol subía más alto, los guerreros compartieron su comida con Tomás. Pinole, arroz salvaje, bayas secas y carne de sus propias cacerías. Contaron historias de sus viajes, sus tradiciones, sus esperanzas para el futuro de sus hijos. Tomás se encontró hablando más de lo que lo había hecho en años, compartiendo sus propios cuentos de la vida en el rancho aislado. Pequeña Correcaminos nunca se alejó mucho de su lado. A través de la traducción de Águila Valiente, Tomás aprendió su historia.
Su abuela había sido no solo una curandera, sino la guardiana de las tradiciones orales de su banda. La niña había sentido el peso aplastante de la responsabilidad de continuar con ese legado, creyendo que la muerte de su abuela era de alguna manera su culpa por no aprender lo suficientemente rápido. La noche que vino a ti, explicó Águila Valiente, había decidido dejarse morir antes que enfrentar su fracaso. Tu bondad le recordó que la vida tiene valor, que todavía hay buenas personas en el mundo por las que vale la pena vivir. Cuando la improvisada reunión comenzó a disminuir, Águila Valiente se acercó a Tomás con un regalo final, un hermoso brazalete de cuentas que había pertenecido a la abuela de Pequeña Correcaminos. Ella quiere que tengas esto, dijo el jefe, para que recuerdes que a veces los actos más pequeños de bondad crean los cambios más grandes. Salvaste más que a una niña hambrienta esa noche. Salvaste a una futura curandera, una guardiana de nuestras tradiciones, un puente entre las viejas costumbres y lo que venga después. Los guerreros montaron sus caballos cuando el sol alcanzó su cenit. Antes de partir, Águila Valiente estrechó el hombro de Tomás en un agarre que hablaba de una nueva hermandad. Siempre tendrás paso seguro por nuestras tierras, dijo. Y si alguna vez necesitas ayuda por cualquier razón, envía un mensaje a las colinas del norte. 300 guerreros vinieron aquí hoy buscando justicia. 300 guerreros se van de aquí habiendo encontrado algo mejor, un recordatorio de que el honor existe en ambos pueblos. Pequeña Correcaminos fue la última en irse. Abrazó a Tomás con fuerza, susurrando palabras en náhuatl que no necesitaban traducción. Luego corrió para unirse a su gente, girándose una vez para saludar antes de desaparecer sobre la cresta. Tomás se quedó solo en su porche, observando cómo el polvo se asentaba de 300 caballos. En su mano apretaba el brazalete de cuentas, un recordatorio de que su existencia aislada había cambiado para siempre por un simple acto de compasión humana. El viento de la pradera todavía aullaba a través de su tierra, pero de alguna manera ya no sonaba solitario, sonaba como libertad. En los meses que siguieron, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. La vida de Tomás McKenna se transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. La noticia del dramático encuentro se extendió por todo el territorio, llevada por comerciantes, colonos y patrullas militares. La historia creció al contarla. El ranchero solitario que se enfrentó a 300 guerreros y se ganó su respeto solo a través de la bondad. Pero el cambio real fue más sutil y más profundo. Pequeña Correcaminos visitaba regularmente, a veces sola, a veces con otros niños de su banda. Tomás se encontró aprendiendo frases en náhuatl, mientras que ella mejoraba su español. Estos intercambios se convirtieron en puentes no solo entre individuos, sino entre comunidades enteras. La niña se había convertido en una curandera en formación, el legado de su abuela viviendo a través de sus manos ansiosas y su corazón compasivo. Y Tomás descubrió que un hombre no tenía que vivir solo para encontrar la paz. A veces, años más tarde, cuando colonos y nativos por igual contaban la historia alrededor de fogatas y en cantinas, siempre terminaban con la misma moraleja. A veces, el acto más pequeño de bondad puede cambiar no solo una vida, sino el destino de pueblos enteros. La misericordia, resulta, puede ser la mayor forma de valentía. La verdad es que el respeto no es algo que exiges, es algo que te ganas, un acto amable a la vez.
En un mundo que a menudo parece dividido, tal vez todos necesitemos recordar que nunca estamos demasiado aislados, nunca demasiado diferentes para mostrar compasión a un extraño que lo necesita. ¿Habrías corrido el mismo riesgo? Dinos en los comentarios abajo y no olvides suscribirte para más historias verdaderas increíbles de la frontera americana que prueban que las mayores victorias de la humanidad no se ganan con armas, sino con corazones abiertos. Comparte esta historia si crees que la valentía no viene de enfrentarte a tus enemigos. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Comparte esta historia si crees que la valentía no viene de enfrentarte a tus enemigos, sino de elegir la bondad cuando sería más fácil darle espalda. A veces, los guerreros más poderosos son aquellos que luchan con compasión en lugar de acero. Y si quieres apoyar este canal, puedes dejar un súper gracias.